Pues primero que todo quiero agradecer al Colegio Anglo-Colombiano por la invitación. Esto ha sido un año de desafíos para todos, entre esos organizar este evento, así que a Carolina y a todo el equipo, felicitaciones por finalmente llegar a este punto. Y para mí, por supuesto, es un honor estar acá. He querido hablar un poco sobre educación y por eso el título de esta charla, la arquitectura como el tercer profesor. Iniciaré básicamente mencionando que nuestro equipo de trabajo, aparte de Marcela y yo, somos un equipo de gente muy joven, casi tan jóvenes como los estudiantes del Colegio Anglo en sus últimos años, porque nos interesa mucho trabajar con equipos de gente joven y talentosa, y esa es parte de nuestro ADN. Y otro tema que es importante mencionar tiene que ver con el aspecto de cómo es y qué es la arquitectura. Y resulta que la arquitectura, justo en este gráfico, lo que muestra es que estamos en la mitad entre lo científico y lo creativo. Y lo científico porque un edificio necesita aguantar su peso, aguantar un sismo, evitar que el agua entre, etc. Y lo creativo porque el edificio finalmente lo que hace es transmitir al ser humano una mejor forma de vivir. Entonces siempre estamos como en ese dilema, si somos por un lado artistas o si somos por otro lado científicos, y eso es parte del ADN y van a ver un poco más adelante por qué me refiero a esto. Entonces, en los temas de educación, la idea de enseñanza o aprendizaje, finalmente el ser humano es eso, somos el producto de un aprendizaje a través del tiempo. Y es este ser humano primitivo que poco a poco se fue convirtiendo en un Homo sapiens, e inclusive aquí donde estamos se convirtió en el Homus Anglus colombianos. Y esto finalmente nos hace diferentes, nos hace especiales y nos llena de compromisos. Entonces, dentro de ese sistema donde nos educamos, que digamos me referiré especialmente a los colegios, está sobre todo quiénes son y cuáles son los roles de las personas que intervenimos en la educación. El primero, por supuesto, el profesor, y es el que todos conocemos, es la persona encargada, digamos, el docente profesional, el que ha estudiado y se ha especializado y el que finalmente es la persona que comunica a los estudiantes su conocimiento. Ese es tal vez el reflejo más elemental de quién enseña y cómo se enseña. El segundo tiene que ver con toda la reglamentación, y es que si bien ese docente puede tener unas ideas particulares, al final lo que es cierto es que estamos en un establecimiento, en el caso colombiano, el Ministerio de Educación, que es el que finalmente regla cuántos años vamos a un colegio, qué vamos a estudiar, qué competencias desarrollamos. Y esas competencias que se desarrollan a través, digamos, de esa reglamentación general, finalmente están enmarcadas no solo en la condición del Ministerio de Educación, sino en los elementos o estamentos a los cuales Colombia pertenece, en este caso la OCDE. Y menciono la OCDE porque la OCDE ha estado muy interesada en el tema de la competencia y la calidad de la educación en sus países miembros. Y de ahí se deriva la prueba PISA. La prueba PISA básicamente es una prueba que lo que hace es testear, es un programa internacional que lo que revisa es la condición de los niveles de educación en los diferentes países para que con eso se pueda convertir en un referente internacional e inclusive contribuya pues a una condición de mejora. Entonces esos resultados lo que brindan es la capacidad para una reflexión comparativa para que los países puedan de ahí, digamos, hacer implementaciones y mejoras. ¿Qué es lo que básicamente la prueba PISA nos enseña o lo que está conduciendo a mirar? En el caso particular es lectura, matemáticas y ciencias. Básicamente esos son los tres niveles que mira. ¿Y quiénes participan de esta prueba? Pues básicamente los que participan son los países de la OCDE más otros países que intervienen, no necesariamente estando en la OCDE. Entonces digamos que lo que vemos ahí es que más o menos en el último periodo que se hizo la prueba, porque no es anual, en el 2018 fue la última prueba que se hizo, básicamente participaron 79 países que se reflejan, digamos, un poco en este gráfico, unos países de la OCDE, otros países no OCDE, y finalmente estos países no OCDE varían, dependiendo, digamos, de la condición del examen, hay a veces unos, a veces otros. Pero creo que es relevante y la razón por la cual muestro este examen es porque me interesa situarnos un poco en ese examen. Entonces, ¿a quiénes les va muy bien en ese examen? Pues aquí están los resultados. Y aquí además hay un dato curioso porque aunque China está de primera en esa lista, no es China general, sino es una región particular de China que fue la que tomó la prueba, porque no fue todo el país completo el que tomó la prueba, sino fue una región específica de unas ciudades específicas que fueron las que tomaron la prueba.
Pero si bien es cierto, en este listado encontramos sobre todo naciones, digamos, en un rápido proceso de desarrollo o desarrolladas, me interesa que vean un poco cómo Colombia está en esa condición o cómo se compara, digamos, dentro de este grupo. Entonces nosotros quedamos en la posición número 56 en el 2018. Esta posición 56 lo que nos sitúa es en el último cuarto de la escala, es decir, hubo 3/4 del grupo de países que tuvieron un mejor resultado en estas pruebas PISA, y Colombia está en un umbral en el cual, si bien en Latinoamérica estamos como en la mitad, hay países como por ejemplo México, Chile que están por encima de nosotros, pero también hay países como por ejemplo Perú que están por debajo de nosotros. Pero lo interesante, digamos, de estos resultados es cómo nos comparamos y cómo nos vemos y qué aprendemos de lo que estamos viendo ahí. Una de las cosas que estamos viendo aquí, la línea de color morado, es el promedio de todos los países de la OCDE, la línea color azul clara es los no OCDE, y la línea roja es Colombia y la línea verde es Latinoamérica. Entonces, ¿esto qué nos muestra? Que Colombia arrancó estando por debajo del promedio de Latinoamérica y que en los últimos años ha repuntado y ha podido pasar un poquito el promedio de Latinoamérica. Pero lo que nos muestra que es más preocupante es que efectivamente Latinoamérica está en el rango bajo. O sea, no solo somos nosotros como país aislado, sino como región que tenemos un desafío hacia la educación. Y aquí están los diferentes dominios. Por ejemplo, en el caso de la matemática se comporta exactamente igual, en el caso de la ciencia se comporta exactamente igual. Después, otra variable que es relevante y es cómo se clasifican según los establecimientos educativos y qué resultados se obtienen. Entonces aquí está, los rurales, los oficiales y los privados. Y algo obvio, y aquí lo vemos en estos gráficos, es que efectivamente los colegios que logran el mejor nivel son los privados, después siguen los oficiales y por último los rurales. Esto pues no sorprende, yo creo que todo lo tenemos muy claro, pero lo que es cierto dentro de esta condición es que en todo caso comparado con el último cuadro, estamos por debajo de los otros promedios. Entonces, si bien es una regla general que en el mundo entero los colegios privados brindan la mejor calidad de educación, los públicos la segunda y los rurales la menos buena, en ese sentido, digamos, correspondemos a una radiografía similar a la del mundo. Es un tema y es un desafío que tiene, digamos, el planeta y la educación general en el mundo. Y claro, uno entiende por qué esa educación es tan difícil de lograr en los ámbitos rurales. Esto es un caso que se hizo famoso de una niña que atendía clases subiéndose a un árbol para que en el árbol lograra con el celular capturar la señal de internet. Y obviamente es imposible que personas que en estas condiciones logren un nivel de desarrollo educativo como se logra, digamos, en las grandes ciudades. Entonces, de aquí parte una reflexión sobre estos resultados de la prueba PISA y es, obviamente, la dificultad de la estandarización de un examen, ¿no? Y finalmente sí, somos diferentes, somos colombianos, somos latinos, no somos anglosajones. Este es un examen, digamos, que ha sido conducido por los países anglosajones en su base. Entonces, obviamente, están evaluando unas fortalezas que no necesariamente son las habilidades de la mayor fortaleza en los contextos latinos. Y claro, ¿qué otros elementos quedaron por fuera? Pues por supuesto las humanidades, quedó por fuera la comunicación, quedó por fuera las artes, la danza, la música, el territorio pluriverso, porque finalmente cada territorio es diferente y particular, y por supuesto la familia, que es algo que es curioso que uno lo mencione en los ámbitos de la educación, pero es que es algo que realmente, finalmente de la familia es la primera fuente de educación que recibimos todos. Entonces, de aquí me migro al tercer profesor, que es la arquitectura, que es nuestro argumento, y finalmente esta arquitectura es la que hace un entorno que nos influencia, nos motiva o nos desmotiva, nos ayuda o no nos ayuda, ¿no? Y esta fotografía es dramática porque finalmente aquí ni siquiera hay arquitectura. Aquí lo único que hay es unos muebles, pero expresa un poco el desafío que tenemos desde una situación de educación más, digamos, elemental, sin casi instrumentos, hasta una condición en la cual podemos dar, digamos, y estructurar cosas de mucho mayor envergadura. Entonces, la pregunta genérica es cómo la arquitectura de alguna manera influye en el rendimiento y en el aprendizaje de manera positiva o negativa, y la pregunta asociada a esto, por supuesto, es cuáles son los valores agregados que se deberían otorgar al espacio para que logremos un impacto positivo. Y dentro de eso, entonces, hago un decálogo, son básicamente 10 puntos que son nuestras recomendaciones como arquitectos, en las cuales hemos venido trabajando en los colegios que hemos venido trabajando. Entonces mostraré una secuencia, algunas imágenes
de proyectos que hemos hecho en diferentes colegios, pero que lo que siguen es esta condición de decálogo. Lo primero es piensen en el todo, o sea, el plan maestro. Es fundamental que las instituciones educativas que se hacen poco a poco y en el tiempo, que se toman más de una década, muchas veces 5 o 6 décadas construyéndose, tengan la idea de proyectarse a futuro. Eso es lo que hace un plan maestro. Revisa cómo nos vamos a ver a futuro y cómo podemos tomar decisiones parciales para vernos a futuro. El otro tema es el verde, la idea de campus, porque finalmente, si bien la clase pasa en un edificio, la relación entre hombre, naturaleza y edificación es fundamental. Entonces, aquí, en el caso particular, digamos, del Anglo, lo que hemos cuidado es que el campus tenga un buen balance entre lo que se construye y lo que no se construye, y el aporte del verde como una integralidad y parte de la educación. Y esto es un reflejo que puede verse o como una idea de campus general, o como una idea que el edificio captura para que su espacio central tenga un área de extensión, o que se puede ver inclusive cómo el edificio en sí mismo puede tener esa condición de verde. Espacios de extensión para el aprendizaje, y es que hay otro argumento importantísimo, y la valoración de la educación no formal versus la formal. La formal, digamos, que es el aula de clase, la no formal es la no aula de clase, lo que hacemos en los corredores al encontrarnos al salir del aula de clase. Esa educación es súper importante porque finalmente estamos recibiendo input de ambas, y con ambas es que nos estamos formando. Entonces, esas áreas comunes tienen un enorme valor en la edificación, en el caso de encontrarnos, de poder hacer otra serie de cosas, de tomar decisiones, de socializar. Y por eso estas áreas de extensión para el aprendizaje son importantísimas. Y hemos hecho un gran esfuerzo para que esas áreas además convoquen no solamente a que los estudiantes se encuentren, sino a que los profesores puedan trabajar en grupo, a que los estudiantes generen otras dinámicas porque el tamaño de ese espacio es mayor, etc. Ese es un espacio de oportunidad de formación, tanto formal como informal. El confort y la salubridad humana, eso es un tema súper actual. Tenemos que vivir espacios que sean confortables con respecto a la acústica, con respecto a la iluminación, con respecto a la ventilación, etcétera. Y estos espacios pues finalmente lo que permiten es un buen entorno de enseñanza y aprendizaje. Estos espacios hoy por hoy y los factores operativos de esos espacios cobran más valor, y eso no lo ha demostrado la pandemia. Es importante que un espacio ventile y que un espacio esté iluminado. El otro tema, digamos, que valoramos y que trabajamos mucho es el tema de la flexibilidad, los espacios multiuso. ¿Por qué? La inversión se hace una vez, pero tenemos que darle el valor que más se pueda y el uso que más se pueda. En ese sentido, una cafetería puede ser más que una cafetería, puede convertirse también en un auditorio, y se logra sencillamente cerrando unas puertas en la cual se divide la cocina, digamos, con la parte del auditorio. Esa es una de las estrategias. Hay otras estrategias como el hecho de que un espacio pueda, digamos, revertirse hacia el exterior. Ese revertimiento hacia el exterior del espacio lo que ayuda en esencia es a que el espacio tenga una condición de fluidez hacia el interior y hacia el exterior, y una capilla pueda convertirse, por ejemplo, en un escenario para los eventos de cierre de un colegio. Y estas ideas que, digamos, nacen en las esencias de estos colegios, también las hemos podido, digamos, llevar a otras dimensiones en otros lugares y en otras condiciones. O sea, la semilla de la idea finalmente en abstracto se replica en cualquier sitio. La arquitectura como recurso pedagógico, eso es un tema fundamental. Los edificios son más que edificios, es decir, el edificio cumple su rol y su labor, pero finalmente dentro del edificio se pueden hacer actividades que tienen que ver con la naturaleza del edificio. En este caso, unos estudiantes aprendiendo sobre el Renacimiento. Esta es la clase sobre el estudio del Renacimiento. Acuérdense del Renacimiento, la perspectiva. Entonces lo que hacen es trabajos con el edificio para que el estudiante pueda entender la perspectiva, el autorretrato y entender de qué se trata el Renacimiento. Cero emisiones, pues eso es una ideal que estamos persiguiendo hoy en día todos los arquitectos y en general, digamos, el mundo entero. Eso es un desafío gigante. Hemos hecho colegios, o recomendamos que los colegios sean muy sensibles con el uso del agua, con el manejo obviamente de electricidad, etcétera. Y en algunos casos, como este caso que estoy mostrando, hay certificaciones internacionales, digamos, que básicamente validan que eso se ha hecho. Y al final es un tema no solo de ser certificado, sino es un tema de conciencia y necesidad. La arquitectura que permita su desarrollo en el tiempo, esto es fundamental, es porque si bien lo que decía con respecto al plan maestro, se hace un edificio tras otro, inclusive hay veces que el edificio ni siquiera se puede hacer completo. Entonces hemos tenido situaciones en las cuales a través de valorar un módulo y repetir el módulo podemos lograr que el edificio crezca en el tiempo, despacio,
al ritmo de la inversión que tenga disponible el colegio y al ritmo del crecimiento en el tamaño poblacional del colegio. Y esto es en este caso donde este módulo se replica, pero lo que es interesante es que en su proceso intermedio, en sus varias etapas, nunca se ve como un edificio no terminado, siempre se ve como un edificio terminado que va creciendo poco a poco con estos sistemas de módulos que se van ampliando. El valor de lo local, lo global y lo local, lo global versus lo local, es un tema que cada vez coja más fuerza. Somos seres universales, pero al mismo tiempo tenemos una cantidad de patrones locales que nos dan información y que nos sirven para hacer espacios emocionantes. En este caso un ejemplo, y es el CANEI de la región de Santander, que nos sirve para hacer un edificio educativo de gran formato. Esa base de un elemento que se usaba para secar tabaco, como al reescalarla y reconvertirla la volvemos en un edificio contemporáneo que no solo valora el retomar esa arquitectura y reinterpretarla, sino que además valora el lugar donde está puesto, de la forma como se visualiza el paisaje. Y por último, la belleza, el famoso Venustas, que viene, digamos, desde la base griega, y es que sí, la arquitectura puede ser bella y debe ser bella. Y entonces esta idea de que en las columnas, en el caso de una obra como el Partenón, se pueden reinterpretar y volver otro tipo de columnas y dándole una belleza particular y única. Y esa belleza no solo está asociada a la arquitectura en su gran formato, está asociada al detalle que tiene la arquitectura. O sea, la belleza tiene que estar en el grande y en el pequeño, en el detalle, tiene que estar en todo. Y por eso una escalera puede ser un poco más que una escalera, un edificio de laboratorios puede ser más que lo que entendemos de un edificio de laboratorios. Un edificio puede tener una imagen y una apariencia que lo que esté transmitiendo es esa condición de belleza y atractivo. Al final, este tercer profesor lo que puede y debe es generar un mejor entorno para el aprendizaje. O sea, al final esa es la apuesta y ese es, digamos, el valor de ese tercer profesor en la arquitectura escolar. Para el aprendizaje, obviamente también para la tolerancia, para la comunicación, para la empatía, para el trabajo en equipo, para disfrutar, para muchas cosas. O sea, ¿y todo eso para qué? O sea, pues sencillamente para un propósito mucho mayor. O sea, eso es una contribución que desde la óptica, digamos, de construir infraestructura para sistemas educativos se puede aportar, pero finalmente para un propósito mayor que es este, y es el desafío enorme que tenemos. Somos más de 7.500 millones de habitantes en el planeta Tierra. Las proyecciones es que va a seguir creciendo, vamos a llegar fácilmente a 10.500, 11.000, pero el planeta no crece. Entonces tenemos un enorme desafío. Eso es lo que viene, ese es un desafío gigante y también ese es parte del desafío que estamos viviendo hoy, la dificultad de comunicarnos, la incapacidad de podernos asociar y entender. Finalmente ese tercer profesor lo que tiene que contribuir es a generar un mejor entorno para vivir, para que podamos de alguna manera comunicarnos mejor, tolerarnos y generar un mundo mejor para vivir. Gracias.